Hola a todos, mi nombre es Antonio María Borrero López y voy a hablaros sobre la reología y su implicación en la vida cotidiana. Lo primero que os preguntaría es ¿qué es la reología? Pues bien, la reología es la ciencia que estudia la deformación y el flujo de los materiales. Por el año 1678 Robert Hooke estableció la relación entre la deformación y el esfuerzo aplicado en un muelle y estableció la constante que conocemos bajo su nombre. Unos años más tarde fue Newton el que estableció las relaciones más o menos parecidas sobre los fluidos que establecían esa relación entre el esfuerzo y la velocidad de deformación de un líquido. No fue, sin embargo, hasta casi 200 años más tarde cuando Maxwell, realizando unos experimentos con unos fluidos, unos materiales que tenían propiedades tanto de sólido como de líquido, que estableció un modelo capaz de explicar estos sistemas, que conocemos como sistemas viscoelásticos, con propiedades tanto de líquido como de sólido. Bien, ¿qué es la viscosidad? Aquí es donde quiero pararme un poco porque la viscosidad la solemos relacionar con la densidad y es algo que no tiene nada que ver. Cuando tomamos aceite y agua solemos decir que el aceite es más denso. ¿Por qué decimos que el aceite es más denso? Porque vemos que tiene como una mayor resistencia al movimiento. Realmente eso no es cierto. Como podemos ver aquí, el aceite es menos denso que el agua, ya que si mezclamos los dos, y son inmiscibles en este caso, lo que vemos es que el aceite queda por encima, por lo tanto la densidad es menor. Lo que sí que ocurre, y que vemos esa resistencia a deformación, es que el aceite es más viscoso, es decir, es más resistente a esa deformación. Si lanzamos bolas al mismo tiempo, lo que hará la bola que está en el aceite es ir mucho más lento que aquella que va en el agua, ya que su viscosidad es mayor y por lo tanto ha ofrecido una mayor resistencia al paso de la bola a lo largo del tubo con aceite. Y es esa viscosidad el parámetro que relaciona el esfuerzo y la velocidad de deformación que estableció Newton en su ecuación y que podemos ver ahí en la diapositiva. El primero de los fluidos no newtonianos que vamos a ver es que se conoce como fluido plástico de Bingham. El fluido plástico de Bingham, la peculiaridad que tiene es que necesitamos aplicar un esfuerzo umbral para que este fluido empiece a moverse. Y es lo que ocurre, por ejemplo, con la pasta de dientes. La pasta de dientes necesitamos aplicarle un esfuerzo para poder sacarla del bote. Si aplicamos un esfuerzo por encima del esfuerzo umbral, nuestro fluido saldrá del bote. Si no lo aplicamos, jamás saldrá. Lo siguiente que podemos comprobar, y podemos hacerlo en casa, es que si aplicamos el suficiente esfuerzo, el fluido saldrá. Si retiramos ese esfuerzo, el fluido debe mantenerse sin fluir, es decir, pendiente del bote. Si después de nuevo aplicamos un esfuerzo por encima del esfuerzo umbral, conseguiremos que salga aún más líquido. Esto ocurre generalmente en casi todas las pastas de dientes. Bien, los siguientes fluidos que vamos a ver son los fluidos pseudoplásticos y dilatantes, que tienen efectos totalmente contrarios. El primero de ellos, el fluido pseudoplástico, lo que ocurre es que su viscosidad disminuye drásticamente cuando se aplica una velocidad de formación muy alta. Sin embargo, los dilatantes ocurre al contrario. Esa viscosidad aumenta considerablemente cuando la velocidad de formación se ve aumentada. Bien, si queremos ver este efecto en casa, podemos hacer simplemente este ejemplo muy sencillo, que es tomar ketchup y ponerlo en un bol y tomar una solución de maicena y agua y ponerlo en el otro bol. Tomamos ahora una pelotita de golf y lo que hacemos son estos dos efectos siguientes. Tomamos la pelota de golf y la dejamos caer sobre la superficie del ketchup y sobre la superficie de la maicena. Podemos ver que en el ketchup la pelota se quedará en la superficie, mientras que en la maicena la pelota penetrará hasta el fondo. ¿Qué ha ocurrido? Hemos aplicado una velocidad de formación muy pequeña. En el caso del ketchup, la viscosidad es muy grande, la velocidad de formación es muy pequeña y por lo tanto se comporta casi como un sólido y se queda en la superficie. Por lo contrario, en la maicena, a velocidad de formación muy pequeña, la viscosidad es más pequeña y penetra hasta el interior. Ahora repetimos lo mismo, pero en vez de dejar la bola sobre la superficie, la lanzamos a cierta altura, como 1 metro o 1,5 metros. Lo que ocurrirá ahora será lo contrario. En el ketchup, como ahora aplicamos una velocidad de formación muy alta, su viscosidad disminuye considerablemente, por lo que la pelota penetrará hasta el fondo. En el caso de la maicena, como es un fluido dilatante, su viscosidad aumentará considerablemente con esa velocidad de formación tan alta. Lo que ocurrirá será que probablemente la pelota rebote sobre la superficie
de la solución de agua y maicena, o incluso que pueda salir del bote con ese rebote. Bien, aquí tenemos un ejemplo de un fluido dilatante, que es una mezcla de maicena y agua. Un fluido dilatante, como hemos dicho, lo que hace es que aumenta su viscosidad si la velocidad de formación es muy rápida. De hecho, si lo que hacemos es, damos un puñetazo, por ejemplo, en la maicena, lo que veremos es que se comportará como un sólido. Como habéis visto, no he podido penetrar dentro de la maicena. Sin embargo, si aplico una velocidad de formación muy pequeña, una vez tenemos el dedo en el interior, si ahora queremos sacarlo con una velocidad de formación alta, ¿veis lo que ocurre? La maicena se llega hasta incluso partir y hemos podido levantar un poco incluso el recipiente. Si por el contrario introducimos el dedo lentamente y ahora lo sacamos lentamente, veremos que la viscosidad es más pequeña, ya que estamos aplicando una velocidad de formación baja, y podremos sacarlo sin problema. ¿A qué se deben estos efectos de pseudoplasticidad y dilatancia? Pues aquí vemos varias razones. En la pseudoplasticidad es probable que haya partículas que estén alineadas en la dirección del flujo. Esto quiere decir que cuando aplicamos una velocidad de formación muy alta, estas partículas se alinean y así finalmente la viscosidad disminuye. También puede ocurrir que a velocidades de formaciones pequeñas haya agregados que se hayan formado que cuando aplicamos una velocidad de formación muy alta se rompan y a partir de ahí tengamos esa viscosidad tan pequeña. O que haya cadenas poliméricas que se elonguen, es decir, tengan una longitud mayor que llevaría en este caso al mismo efecto. En el caso de la dilatancia, lo que tenemos es que puede haber partículas que, debido a esa velocidad de formación tan alta, se agreguen. En ese caso, lo que ocurrirá es que aumentará la viscosidad. Puede ocurrir también que haya partículas que, cuando colisionen, hagan cierta resistencia a esa deformación. También puede ocurrir que las moléculas de polímero que suelen formar estas soluciones se enmarañen, de manera que, de nuevo, aumenta la viscosidad. O finalmente, que estas moléculas se expandan, con lo cual volvemos a tener el mismo efecto. Bien, ¿qué otros tipos de fluidos no newtonianos tenemos? Pues bien, tenemos otros fluidos no newtonianos que lo que ocurre es que dependen del tiempo con el que aplicamos nuestra deformación, y son el caso de los fluidos tisotrópicos y reopésicos. La tisotropía y la reopesia son de nuevo fenómenos contrarios. La tisotropía es el descenso de la viscosidad al aplicar una velocidad de formación constante, mientras que la reopesia es el incremento de la viscosidad al aplicar una deformación constante. ¿Dónde podemos ver un ejemplo de un fluido tisotrópico? Muy sencillo, simplemente en el típico bote de pintura para pintar nuestra pared. Generalmente las pinturas que tenemos en casa son pinturas que son completamente sólidas a temperatura ambiente cuando la estamos utilizando después de un largo tiempo, por lo que normalmente tenemos que deformarla, es decir, agitarla durante un cierto tiempo hasta que vuelva a tener la consistencia de una pintura, consistencia líquida. Y eso es lo que ocurre, lo que está ocurriendo es que estamos aplicando una velocidad de formación constante, de manera que estamos volviendo la pintura más líquida, estamos descendiendo su viscosidad. Si una vez que terminamos de pintar volvemos a dejar el bote intacto, lo que ocurrirá es que volverá a tener la consistencia de un sólido con el tiempo. Los fluidos reopésicos son al contrario, esa viscosidad incrementa con la velocidad de formación. Y es lo que ocurre cuando realizamos alguna pastelería, cuando utilizamos por ejemplo la clara de huevo y crema. Lo que hacemos es que con la agitación conseguimos finalmente una viscosidad alta. Bien, ahora quería mostrar unos efectos curiosos debido a las fuerzas normales que generan estos fluidos. Las fuerzas normales son las fuerzas que generan estos fluidos en las 9 direcciones del espacio. Bien, lo que puede ocurrir normalmente es que, como supongo que habréis visto en casa, cuando agitáis el café o el colacao, se genera un vórtice hacia el interior si agitáis con suficiente velocidad. Hay fluido que ese vórtice que se genera hacia el interior se genera hacia arriba, como podéis ver en la imagen de la izquierda. Otro efecto que es muy interesante es el efecto Varus. Cuando un fluido desciende de una tubería hacia el aire, generalmente suele tener el mismo diámetro que la tubería. Sin embargo, hay fluidos que tienden a expandirse en esa dirección, de modo que cuando salen de la tubería pueden tener
una expansión y genera un diámetro mayor, como podemos ver en la figura de la derecha. Bien, otros efectos muy interesantes son efectos debido a la viscosidad extensional. Y este efecto son los efectos conocidos como efecto de sifón abierto. En el efecto de sifón abierto, lo que podemos hacer para comprobarlo es tomar una solución que tenga este tipo de viscosidad extensional y tomar una jeringuilla y empezar a sacar líquidos desde el interior de la disolución. Debido a la viscosidad extensional, vamos a poder retirar la jeringa del líquido y si seguimos extrayendo, vamos a poder extraer líquido desde fuera de la disolución, como podéis ver en la figura de la izquierda. ¿Cómo podemos comprobar también este efecto de sifón abierto? Pues si tenemos un vaso a una altura y otro vaso a cierta altura, debido a esta viscosidad extensional, si tomamos cierta cantidad de líquido con una cucharilla, incluso con los dedos, y la sacamos del vaso, vamos a poder vaciar el vaso hacia el otro únicamente haciendo ese primer movimiento. ¿Por qué se debe esto? Porque esa viscosidad extensional, digamos, es como si el fluido tirara de lo que queda en el interior del recipiente. De ese modo puede vaciarse o podemos sacar sin tener siquiera la jeringa dentro de la disolución. Los sistemas, reológicamente hablando, pueden comportarse como un sólido o como un líquido dependiendo siempre del tiempo de observación. De este modo, un material puede comportarse como sólido o como líquido en función de esa escala de tiempo. De este modo, hay sistemas que pueden rebotar, como los típicos flavers que se compran a los niños pequeños. Esos materiales pueden rebotar si los lanzamos a una cierta velocidad. Sin embargo, si ese sistema después lo ponemos sobre un plato, generalmente se expandirá hasta ocupar el plato completamente. ¿Qué está ocurriendo? Si le aplicamos un tiempo de experimento pequeño, como es un simple rebote, que es cuestión de milisegundos, pues tenemos que el sistema se comporta como un sólido, como una pelota. Sin embargo, si le aplicamos un tiempo largo, es decir, varios minutos, cuando lo dejamos reposar, lo que ocurre es que se comporta como un líquido y finalmente ocupa todo el espacio. Bien, esto fue descubierto hace bastante tiempo y se le aplicó un número que se conoce como número de Débora. ¿Por qué? Porque Débora realizó esta cita bíblica que dice que las montañas fluyeron en presencia del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que si le dejamos cierto tiempo, un determinado tiempo al experimento, finalmente podremos ver que todos los sistemas pueden llegar a fluir. ¿De qué depende este número de Débora? Pues depende del tiempo, un tiempo característico del material y depende también del tiempo de observación. Así, hay sistemas que tienen tiempos característicos muy pequeños, como son el agua, el aceite, el poliéster, de manera que será muy difícil ver un comportamiento sólido de estos sistemas. Son sistemas que generalmente tienen comportamiento muy viscoso. Y ocurre cuando este número de Débora es mucho más pequeño que 1. Después hay otros sistemas que tienen un comportamiento intermedio, que son los que ocurre cuando el número de Débora adquiere un valor en torno a 1. De manera que vemos un comportamiento viscoelástico, es decir, hay veces que lo veremos actuar como un sólido y veces que lo veremos actuar como un líquido. Tendrá un comportamiento intermedio. Y después hay sistemas que son muy sólidos, por decirlo de alguna manera, y que generalmente tienen números de Débora mucho mayores que 1, como son, por ejemplo, las montañas, y que generalmente tienen un comportamiento elástico, debido a que, fijaros que el tiempo característico del material pues es de casi alrededor de 32.000 años, por lo que el experimento tendría que ser muy largo para que viéramos cierta fluidez. Otras propiedades que nos permiten definir nuestro sistema son lo que se conoce como las funciones viscoelásticas. Para obtener las funciones viscoelásticas, lo que hacemos es aplicar un esfuerzo sinusoidal o una deformación sinusoidal y obtenemos la deformación o el esfuerzo respectivamente, la respuesta de nuestro material. Este efecto sinusoidal lo que hacemos es aplicar una oscilación a izquierda y a derecha, unos grados negativos y positivos, y vamos midiendo esa respuesta del material. Y bien, ¿qué respuesta podemos tener? Bien, si lo que tenemos es un sistema generalmente sólido, si aplicamos una deformación, como ya he dicho, oscilatoria, pues el esfuerzo que obtenemos está completamente en fase, es decir, cuando obtenemos el pico de deformación, obtenemos el pico de esfuerzo y viceversa. Y en ese caso lo que tenemos es un ángulo de desfase que generalmente es muy cercano a cero. En el caso de que tenemos un fluido completamente viscoso, un sistema completamente viscoso, lo que ocurre es totalmente lo contrario. Cuando tenemos el pico de esfuerzo, obtenemos el
0 de deformación y viceversa. O sea, tenemos un ángulo de desfase de 90 grados. Cuando tenemos un material viscoelástico, lo que ocurre es que el ángulo de fase se sitúa entre 0 y 90 grados. Cuanto más cercano a 90 grados lo tengamos, será más líquido; cuando más cercano a 0, será más sólido. Y mediante estos experimentos son varias las funciones viscoelásticas que podemos obtener. La primera de ellas es el módulo de cizalla complejo, que simplemente se obtiene por el cociente del esfuerzo y la deformación. No obstante, este módulo de cizalla complejo puede dividirse en lo que se conoce como módulo de almacenamiento, basado en el comportamiento elástico del material, y el módulo de pérdida, basado en el comportamiento viscoso del material. Y estos, módulo de almacenamiento y módulo de pérdida, se obtienen teniendo en cuenta el ángulo de desfase de nuestro sistema. Si tenemos un ángulo de desfase de 0, no tendremos módulo de pérdida, mientras que si tenemos un ángulo de desfase de 90 grados, no tendremos módulo de almacenamiento. Así se definen los sistemas sólidos y viscosos, mientras que si tenemos un ángulo de fase intermedio, pues tendremos un sistema viscoelástico en el que tendremos un módulo de almacenamiento que estará basado en ese comportamiento elástico del material y un módulo de pérdida basado en el comportamiento viscoso. Bien, ¿qué ocurre? Lo que podemos hacer es aplicar esta oscilación desde oscilaciones que vayan muy lentamente a oscilaciones que vayan muy rápido. ¿Qué ocurrirá? Que habrá sistemas que en cierto rango de oscilación podrán dar respuestas elásticas y viscosas al mismo tiempo. Es el ejemplo que podemos ver aquí. Podemos ver que a baja frecuencia nuestro sistema se comporta generalmente como un líquido. Es más viscoso que elástico, ya que tenemos G segunda por encima de G'. Y al contrario, cuando aplicamos oscilaciones muy rápidas, nuestro sistema se transforma y tenemos G' por encima de G segunda. Quiere decir, un comportamiento más predominantemente elástico que viscoso. Bien, ¿cómo se miden esta viscosidad y estas funciones viscoelásticas? Sabemos qué tipo de ensayo podemos hacer, pero ¿cuál es el equipo que utilizamos? Pues el equipo que utilizamos es el que se conoce como reómetro, que podéis ver ahí en la imagen. Y si queremos calcular la viscosidad, lo que tenemos que hacer es aumentar o disminuir la velocidad de giro de nuestro sistema. Tenemos un plato y otro plato paralelo, o un plato y un cono. En ese hueco que queda colocamos nuestro material. Si le aplicamos un giro, entonces podremos calcular la viscosidad de nuestro sistema. Si aumentamos o disminuimos esa velocidad de giro, podremos calcular esa viscosidad a una velocidad de formación menor o mayor, respectivamente. Si lo que queremos calcular las funciones viscoelásticas, lo que tenemos que hacer es aplicar una oscilación más o menos rápida para obtener esa función viscoelástica a frecuencias más altas o más bajas, respectivamente. Espero que hayáis disfrutado de esta presentación y que hayáis aprendido un poco más sobre esta ciencia.